El Gobierno de la Tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos al Gobierno de la Tarde, a este tramo que se inicia a las 5 y concluye a las 7. Un equipo que está compuesto por Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, Esteban Delgado, Rafael Fafa Taveras y quien les habla, Yulisa Céspedes. Estamos cerrando la semana. Hoy ya es viernes 7 de diciembre. Estamos en plena Navidad. Qué época tan bonita. Y llueve en la ciudad de Santo Domingo. Las calles se llenan de agua de manera que ya no es sorprendente. No importa por dónde usted atraviese. Cuando llueve un poquito, República Dominicana está llena. Día de la Inmaculada Concepción. Así es, que Fafa. es una fiesta religiosa que tiene mucho arraigo. Día de la Inmaculada Concepción mañana. ¿Quién fue la Inmaculada Concepción? Una imagen construida en la Biblia diciendo que la Virgen que tuvo a Cristo era virgen, aunque ella vivía antes con San José. Esa es la Inmaculada. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Fafa. José Luis Mendoza. Buenas tardes. Francis Villalona en los controles. Buenas tardes. Francis Villalona, el equipo técnico que nos acompaña siempre aquí dentro, en cabina, y a todos los amables oyentes de esta Z101, el Gobierno de la Tarde, en todo el país y el resto del mundo. Siguen. Fafa quiere que le hable trabajando de efemérides hoy. Hoy le quedan 24 días al año 2018 para que recibamos al año 2019. Y ya que Fafa habla de que hoy es día de la Inmaculada Concepción, también mañana. En el Santoral hoy es día de San Ambrosio, del obispo y del doctor. ¿Y quién es San Ambrosio? Y qué sé yo. Uno de los padres de la iglesia. Bueno, Hay que buscar. Estoy provocando a Fafa para que lo diga. Mañana es día de la Inmaculada Concepción. Sí, mañana sí. Es una fiesta. Eso lo dijimos ayer. Controversial la Eso Inmaculada lo dijimos ayer, Esteban. Concepción. ¿Tú no estabas aquí? Eso lo dijimos ayer. No, yo no estaba. Bueno, un día como hoy, en 1511, Fray Antón de Montesinos lanza la famosa homilía desde el púlpito en la que critica la explotación a que son sometidos los indios por los españoles. Fafa, ¿tú te acuerdas de eso? ¿Y quién es ese también? Del discurso de Fray Antón de Montesinos. Díganle a la gente quién es que estamos hablando. Fafa, que nos diga, tú no estabas ahí, Fafa, en el discurso de Fray Antón de Montesinos. Vivo ahí. Yo fui y llevé a un grupo de compañeros al monumento. Y te fuiste. Y lo dejaste ahí, Y Fafa. lo denunciamos como muy sucio. El ayuntamiento lo está rehabilitando. Sí, ojalá que esta gestión municipal efectivamente rehabilite ese monumento tan importante. Sí, para una donación. Pero de un Fafa lo gobierno llevó en amigo. 1511. Además, el simbolismo que tiene. Fue en México que la Tú oyes, Esteban. Sí. Fue Fafa, México, sí, fue México. Fafa llevó el grupo en 1511. No. Lo llevó a escuchar el discurso de Fray Antón de Montesinos. Y él está admitiendo que llevó al grupo, lo dejó ahí y se fue. Se fue. Que no se quedó a escuchar. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Tú estabas ahí? Fafa andaba conmigo. Señores, Oye, Cotorrilla. siguen levantando los escombros de la empresa donde ocurrió el evento trágico. Ya son 6 los muertos, no sé si ha aumentado. Hoy van a terminar, hoy es el Dicen- último día de la búsqueda de dicen que- desaparecidos. Dicen algunos, y ojalá que la información puedan actualizarla, de que son más de 6, pero hay que esperar el parte oficial. Déjame decirte que a mí me dijo uno. Pero hay un reporte, discúlpeme que lo interrumpa, ya hay un reporte oficial de parte de la empresa de que en la empresa estaban trabajando 288 empleados, que de los fallecidos hay 2 que eran sus empleados y hay uno que era un contratista. Y que Y el otro era el encargado de seguridad. Sí, y que solo hay una persona desaparecida. O Entonces sea, aumentaría 7 si aparece. Porque si hay 6 aparece, fallecidos. aumentaría a 7, porque hay 6 fallecidos. Oye, Exactamente. como anda Pero mucho- no los 6 son de la empresa. No, pero como hay muchos rumores y me han dado informaciones como es tradicional en esto, y yo le mandé una nota al ministro de las Fuerzas Armadas, si era verdad que había un grupo de cadáveres que lo encontraron en la madrugada allá. Y él me respondió, hasta ahora las víctimas son las que se han hecho públicas. Pero es que no hay razón para ocultarla. Claro. Si aparecen 2, pero 3, tú 4, No, es que 10, ya- 15, yo creo que nadie tiene ningún interés de que se oculte. Y yo te voy a decir, ayer yo escuché
Aquí hay gente que ve una teoría de conspiración en cada hecho que sucede. Sí, en el introito del programa, cuando decía que a él no le gustó la rueda de prensa de Díez Cabral. No tengo el placer de conocerlo. Ahora, yo sí vi declaraciones de funcionarios de la empresa y me fue de mucha satisfacción el hecho de que ellos priorizaran primero el dolor de los familiares de las víctimas y el cuidado de quienes son sus empleados por encima de cualquier pérdida económica, cuando un reportero, un periodista le preguntó. Pero ayer yo creo que las razones no existían para que él diera ningún tipo de información con relación a los hechos ahí, porque tiene que obligatoriamente que hacerse un levantamiento oficial. Ahora, lo que uno espera es que después que salga el levantamiento oficial, digan ellos, hagan una rueda de prensa y digan cómo ocurrieron los hechos. Sí, lo que pasa es que yo reclamé ayer, cuando dije que no me gustó, y discúlpame, Eddie, no fue por el asunto del informe técnico, que ciertamente tiene que esperar la versión de las autoridades, sino que dije que él debió hacer lo que hizo hoy. Lo que hizo hoy, y lo hizo hoy a petición de las autoridades, que fue decir efectivamente cuántos empleados tiene esa empresa, cuántos empleados ellos han contactado y verificado que ya están sanos y salvos, cuántos están heridos y cuántos están desaparecidos. Ese informe lo emitió la empresa en este día, pero lo emitió después, 48 horas después, y después que se lo solicitaran las autoridades de manera pública, cuando se supone que eso no había ni siquiera que solicitar. Medios de comunicación. Sí, entonces, lo que pasa es que no lo tenían. Sin embargo, y en un hecho como este, cuando hay catástrofes, ¿cómo no va a tener la cantidad de su personal? Esa era la pregunta. La pregunta era precisamente por qué no lo tenían. Pero en catástrofes como este, lo más importante es tener la información a mano, saber cuántas personas salieron, cuántas se quedaron dentro, cuántas están desaparecidas, para saber qué buscan las autoridades y los comités de rescate. Sin embargo, en un comercio, en un negocio, en una industria donde explota todo, ciertamente se comprende que también hasta el registro de empleados no se encuentre. La verdad es que las autoridades, los medios de comunicación, las familias, todos querían información, y la compañía no dio las informaciones a la brevedad que se esperaba, pero yo creo que no las dieron porque no las tenían, y precisamente eso era lo que la gente cuestionaba. Eso es lo que yo entiendo. En ese momento no era para que estén pendientes a cuánto había, cuánto faltan, quién tuvo la culpa, bueno, lo que pasa si fue humano, si fue técnico. Lo que pasa es que sabiendo cuántos habían, cuántos salieron, es una manera de contabilizar cuántos estarían buscando. Si habrían personas debajo de los escombros, porque esa fábrica colapsó al 100%, colapsó totalmente. Bueno, faltó una parte que, por cierto, es el trabajo que hay que reconocer a los bomberos, donde estaba un tanque que era el doble de capacidad del que explotó, y si ese tanque hubiera estallado, entonces se habría ido la cuadra completa desde donde estaba el negocio hasta la siguiente esquina, lo habría explotado todo, y los bomberos hicieron un trabajo satisfactorio, diríamos que heroico, al concentrarse en sofocar la situación para que no llegara a explotar el tanque nuevo. Sin embargo, la situación fue de caos, la situación parecía una zona de guerra. Ahí parecía que había pasado un avión bombardero y que había dejado caer una ojiva nuclear. La verdad que fue impresionante. Yo pude ver varios cortes sobre lo que generó la explosión al momento, que parece que hicieron un ajuste de varias cámaras de seguridad de la zona. Y lo que ocurrió ahí, a kilómetros. Había gente que pensaba que era precisamente lo que dice Yulisa, que era un ataque aéreo o una vaina. Y tiene razón. En el palacio habían personas que dijeron, creíamos que había caído un avión. Sí. Porque ellos no vieron venir, algunos, porque otros sí se dieron cuenta que el gas salía y pudieron evacuar sus familias, pero no todos estaban fuera cuando el gas se expandía. Lo cierto es que ya lo único que queda es contabilizar cuáles son los muertos, ver cuáles son los heridos, tratar de salvar a la mayoría y aprender la mejor experiencia de todo esto. Nada se gana en este momento con tratar de sacar leña del árbol caído, con destruir la imagen de esa compañía, porque ninguna empresa quiere pasar por una situación como esta y perder lo más importante que tiene cualquier institución, que es su capital humano, y esas personas perdieron 2. Además, perdieron, aparte de su personal,
perdieron varios vecinos y destruyeron prácticamente las casas de muchas de las familias que estaban por ahí. Yo no me imagino que nadie quiera estar en los zapatos de esa compañía de Poliplas, que nadie quiere estar en los zapatos de Manuel Díez Cabral y que nadie quiere estar en los zapatos de cada una de las familias que perdieron a alguien en ese desastre. Hay que tomar de esto el aprendizaje, ver cuáles fueron las reales causas para esa explosión, si hubo negligencia de parte del suplidor de combustibles, si realmente hubo una fuga. Decir que la caldera debió ser apagada, eso es algo que hay que revisarlo, porque las calderas, hasta el conocimiento que yo tengo, no se apagan nunca. Eso no es como los carros cuando tú vas a una bomba, échale gasolina, apaga el carro y comienza el dispensador. No es, de manera industrial no se maneja de esa manera. Por eso hay unos protocolos de seguridad estrictos para trasegar los gases, sobre todo cuando se trata de gas natural, y para trasegar los combustibles. Ya los hechos cometidos aparecen cientos y cientos de teóricos diciendo que debió hacerse. Pero no estaba ahí. Lo que pudo haber sido y no fue. No, que cuando viene a ver, si él hubiese estado ahí, lo que recomienda muchísimas cosas, no apagan ninguna caldera. ¿Sí? ¿Tú me entiendes? Entonces, ahora lo que hay que hablar es de responsabilidad civil. Lógicamente. ¿Quién va a responder por todos los daños y pérdidas que han tenido todas esas familias? Las familias de todos esos muertos, principalmente los que trabajaban ahí, ¿cuál va a ser la reparación que van a tener? Sin duda que reparación económica, porque ya no hay manera de que le devuelvan a sus familiares. Por cierto, hasta hace algunas horas habían ciudadanos de los que estaban en el INASIF y que no habían sido idos a buscar o no habían ido a reconocerlos los familiares. Ya entregaron el último esta tarde ahorita. Y eso también te dice qué tanto seguimiento se les estaba dando por aquello de los dobles discursos. ¿Quién va a reparar todas esas casas destruidas? ¿Quién le va a devolver a la gente todos los ajuares que perdieron? Yo creo que ya es momento de pasar a una segunda etapa, de darle tiempo y tranquilidad a esas familias, de que entierren sus muertos, de que los velen y los lloren con tranquilidad, sin la intromisión de todos los que opinan, y de que esa compañía empiece a estructurar cuál va a ser la manera en la que va a regresar a la operación. Si se va a quedar en ese lugar, porque ciertamente ya la población creció alrededor de una compañía que tenía prácticamente 60 años establecida en un lugar en el que cuando inició no habían familias, sino era una zona habitable. Si se va a quedar ahí, si la van a trasladar, si las autoridades van a dar una recomendación para que ese tipo de tanques no permanezcan en zonas que ya se han convertido en zonas de vivienda familiar, o si se van a tomar otro tipo de medidas y entonces la misma compañía va a decidir por motus propio cambiarse, irse a una zona industrial y velar porque este sea un hecho que nunca más se vuelva a repetir. Solamente ha traído esta explosión luto y dolor a la sociedad dominicana y de ahí debe salir un aprendizaje. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hay 7 desaparecidos al zozobrar una yola con 28 migrantes dominicanos. Esto ha sido anunciado por la Guardia Costera en San Juan de Puerto Rico, que informó que hay 7 personas desaparecidas y ya han rescatado hasta el momento a 21 de un bote que se volcó ayer con al menos 3 decenas de inmigrantes ilegales a bordo cerca de la isla Saona, en República Dominicana, al sureste del país. En un comunicado difundido hoy, la Guardia Costera indicó que sus vigilantes recibieron a las 2 de la tarde del jueves desde el barco comercial Seaboard Ranger asistencia para encontrar a varias personas en el agua, aproximadamente a 6 millas náuticas al este de la isla Saona. De acuerdo a la tripulación, el Seaboard había al menos 28 personas a bordo del bote y su personal logró rescatar a varias de ellas. Poco después, el sector de la Guardia Costera de San Juan recibió la solicitud de asistencia. Los vigilantes de la Guardia Costera desviaron el barco de la Guardia Costera Joseph Tesanos y enviaron un helicóptero MH-65 Dolphin y un avión HC-144 para buscar posibles sobrevivientes. Bueno, ojalá que esas 7 personas que se encuentran desaparecidas los encuentre la Guardia Costera. Felipe Polanco Boruga, esto es un poco de farándula, gracias al portal, niega que respalda el proyecto político de Ramfis Trujillo. Yo no apoyo a Ramfis Trujillo ni a ningún político de ningún partido.
Palabras publicadas hoy por el afamado humorista Felipe Polanco Boruga en su cuenta de Instagram para marcar distancia de las aspiraciones políticas de Ramfis Trujillo, luego de que difundieron un video en el que dijo que respalda el proyecto político del nieto del ajusticiado dictador. Anda una noticia falsa que salió en Facebook de un montaje en la que dice que yo apoyo a Ramfis. Yo no apoyo a nadie. Eso es mentira, eso es embuste de algún seguidor del señor Trujillo, comentó el artista. Bueno, mira, Yulisa, yo quisiera a ver si el vocero de la policía nos llama, que sea en público o privado, y nos dice dónde están los 29,000 agentes que tiraron para las calles, que yo tengo deseo de toparme con uno. ¿No has visto ninguno? No, lo mismo que yo veo cuando no hay operativo de 29,000. Pues son la misma cantidad que tiraron para la calle, entonces no había que hacer, entonces no había que hacer rueda de prensa. Que debieron también velar por las propiedades de las personas de ahí, alrededor de la explosión. Se robaron todos los infelices que evacuaron. Le robaron todo. Que por eso, cuando le dicen a los infelices que están en peligro, en zonas vulnerables, que salgan, no quieren salir porque nadie le garantiza la seguridad de su vivienda, sus bienes. Entonces estamos en un operativo de Navidad que se lanzó con bombos y platillos, y yo no estoy viendo los operativos de los 29,000 agentes. Si son los mismos 29,000 que están todos los días en la calle, entonces no. No, pero no hay 29,000 en la calle todos los días. Pero eso es lo que dijeron ellos. ¿Cuántos agentes tiene la policía 35,000. 35,000. Un poquito más de 35. 35,000. Sí, pero ellos mismos dijeron. Eso incluye el área administrativa. No, pero ellos dijeron. Personal ejecutivo. Ellos dijeron que solamente trabajan 17,000. Que hay 17,000 que están en el sector privado, lo tienen asignado a alguna gente, algunos funcionarios. 17,000. 17,000. Entonces, ahora cuando hablan de 29,000, quiere decir que de los 17,000 que están asignados, sacaron 12,000 y los mandaron también a las calles. Tú tienes que verlo con mayor frecuencia. Tiene que verse, entonces no se nota. Entonces yo, una crítica constructiva sana, sin ánimo de... Lo que pasa es que por donde ustedes viven no atracan y por ahí no ponen. ¿Por dónde quién? ¿Y dónde no atracan? Donde viven ustedes no atracan. Pero donde vive el jefe de la policía, atracan. Donde vive Danilo Medina, atracan. Donde vive Paulino Sen, atracan. Pero cada rato sale que atracan y cerca del centro de la República. ¿Dónde es que no atracan en este país? Porque los ladrones tienen que tener jurisdicción. No, los ladrones atracan en todos los sitios. Entonces... Pero que donde vive, estamos hablando de Villa Agrícola precisamente, que alrededor de la empresa Poliplas, donde hubo la explosión, que los ciudadanos aparecen en los reportes de los periódicos, que los ciudadanos se quejan de que les robaron sus acuarios. Entonces, ahí debió concentrarse. Ellos ocuparon un contingente policial amplio. Ellos ocuparon desde las 5 de la tarde todo el área. No, ellos lo dijeron. Sí, todo el área. Las mismas autoridades del COE anunciaron saqueos. Pero así es. Y las autoridades. Se produjeron saqueos. Entonces, mira, hay sitios aquí donde ya tú lo que tienes que decirle, por ejemplo, ya aquí hay sectores que ya la norma es que atraquen a un infeliz. Y ya hay gente que se lo lleva en la mano y dice, vuelvan a buscar mañana, porque ¿qué van a hacer? Entonces ahora en este operativo de Navidad que están dando el doble sueldo, que se iba a reforzar la seguridad. Uno, lo que está haciendo una crítica constructiva y favorable, porque yo entiendo que la policía no quiere que asalten a nadie, ni que maten a nadie, ni que le quiten a ningún ciudadano lo que es de él. Pero los encargados de departamento por área, por lo menos que lo llame a ver dónde están los agentes. Pero en la zona oriental yo te puedo decir que en la mayoría de los sitios yo estoy mirando. Hay agentes en todos los sitios. ¿En la zona oriental? En la oriental, eso es verdad. Eso es importante. Hay un generalazo. Ahora, ¿aquí dónde están? Esto es muy grande y tú no lo ves. Oye, yo vine de mi casa como 6 o 7 kilómetros y yo no vi un solo. Bueno, por eso quiere decir, como dice por mi Yulisa, casa hay. que quiere decir que no hay una demanda tan amplia de agentes en esta zona, porque en esta por zona... mi casa hay como No, pero cada rato te grito ahí de una dama que le quitan la cartera. Por mi casa patrullan de madrugada. Yo no te puedo de noche, acompañar en el motores. comentario porque por mi casa hay 7 entre 2 esquinas nada más. 7 u 8. Sí, pero por tu casa ahí yo conozco esa área. Viven 4 generales, 5, es más poco para los que viven ahí. Y vive también la vicepresidenta de la República. Yo creo que hay poco para los que tienen que varar. Pero tú sí eres un mal compañero. Lo que pasa entonces es que esos son de los 17,000. Entonces por mi casa. No es por los mí que están por la están. casa de Yulisa son de los 17,000 que están asignados a personas particulares. Que me digan si es porque por mi casa vivo yo. Y retiraron la seguridad. No, pero ya tú dijiste que... bueno. Por mi casa. Yo te puedo decir que en mi zona sí han... aumentado incrementado la patrulla. Eso es importante. El pase de la policía. Pero ahí vive tu y de Fafa. las otras. Ahí vive Fafa. Yo soy amigo de los policías. José Luis Mendoza, por su zona, ¿ha aumentado el patrullaje policial? ¿O el atraco? ¿Cuál de los dos?
La zona que yo vivo atrás es de la que más atracan en la zona oriental. Sí. Porque Alma Rosa primera y segunda tiene la particularidad de que el sector es netamente de residencial. Sí, residencial. El tránsito a las aceras, vamos a decir, un medio un poquito escaso, solitario. Y eso aprovechan, ¿sabes? Los muchachones de los barrios aledaños para, como dicen ellos, tirarse a lo claro. Ahora, fuera de eso, el patrullaje diría que se mantiene. Después que yo vivo ahí, que tengo 2 años y pico, se ha mantenido. Lo que quiero decir es que hay. Ahora no puedo decir que no hay. Pero en la zona oriental, yo dije que en la zona oriental sí aumentó. Ahora hay un aumento del patrullaje en la zona oriental. No, y hay una concentración mayor en la zona de la explosión. Desde las 5 de la tarde del día hay una concentración. Eso es entendible, porque ahí hay un, porque eso ahí hay es todavía situaciones. Un foco de crisis. Primero, muchas puertas todavía no las han recuperado. Están abiertas. Hubo una alteración de los domicilios de por ahí. Y ahí hay una concentración. Yo intenté y no pude entrar. Quería ir a ver. Pero en sentido general lo que uno procura es que el servicio que anunciaron que se le va a dar a la ciudadanía en cuanto a la seguridad se le dé, y que ciertamente la cantidad de gente que se anunció, por lo menos que uno pueda verla en la calle, porque los delincuentes se aumentaron. Y lo puede decir José Luis, que vive en esos sectores por ahí. Usted ve en los motoristas, eso que usted sabe de lejos que son delincuentes. Usted ya antes pasaba uno, ahora pasan 3. Ellos sí aumentaron su personal. Pero oye, la delincuencia aumentó el personal. Los que tienen perfil sospechoso. Sí, sí. La delincuencia aumentó no sé su cómo personal. que la policía no detecta a los motoristas que andan con perfil sospechoso, porque eso es fácil de detectar. Pero claro, pero lo detectan. Entonces paran a los mensajeros, que saben que son mensajeros. Sabe la cantidad sin placa que andan. Y entonces lo que son tienen perfil sospechoso, que uno sabe que tienen perfil sospechoso, entonces no lo paran. No, y ellos ¿Pero qué es un perfil sospechoso? Vamos a ver. Bueno, un perfil sospechoso, vamos a decir. ¿Por qué? Dos personas en un motor. Dos personas en un motor. Sin placa. No, sin placa. El de adelante anda con casco. El de atrás anda sin casco. Generalmente con un pantalón jean cómodo y unos tenis. No anda con zapatos. Y aparte de eso, andan sin nada. Cuando digo sin nada, sin bulto, sin cartera, sin nada de tú te das cuenta que no andan transitando detrás de una ruta para llegar a un destino. Una ruta. Y tú te das cuenta también por la forma en que se desplazan por los pasillos, te das cuenta que también no. Entonces eso se nota. Eso realmente se nota. Eso se sabe. Y además cuando andan, los motoristas que andan en atraco se nota. Fuera de todas las características de César Lombroso y el criminal nato, porque también no puede haber racismo en esta vaina, que todo el mundo cree que el que tiene los pies anchos y la... No, por eso yo no dije un moreno. Que el que tiene una pela caliente, que tiene un pela caliente tampoco. Eso fue en el pasado. Pero hay unos motores que sí son específicos de los atracadores. Los 115. Exactamente. Los 115. Y que normalmente no tienen placa. Sí. Y una especie de manejo o de conducta que no tiene necesariamente que ver con el físico, que sí se adapta a lo que es un perfil sospechoso, porque hablar de cómo se viste, cómo es un moreno, la pela caliente, ahí se pueden cometer muchos errores, porque hay mucha gente que parece delincuente y no lo es. Mira uno aquí. Hay un caso que es frecuente. Mira, el control mate. Hay un caso que el control mate en un estado que se respete tiene que estar preso. En la avenida. ¿Dónde está aquí? Pero eso con humor o no, esos son estereotipos. Sí. En la avenida. Porque gente que se viste como tú es más delincuente. Sí, Esteban, tú no puedes decirle esa vaina a Esteban, porque Esteban, oye, tú no puedes decirle esa vaina a Esteban, porque Esteban amigo gente que se viste con traje, con gemelo. Pero miren para allá. Sí, ¿Tiene perfil sospechoso? No, para nada, no, para nada en absoluto. A Francis si tú lo agarras. En la avenida Jiménez Moya. A Francis sí, porque no tiene un pelo en la cabeza. En la avenida Jiménez Yo no creo en ningún tipo de requerimiento. Yo no creo en ningún tipo de requerimiento. Es una denuncia. Donde el policía no te puede decir por qué te detiene ni te atrapa. Lo primero que aquí a la policía hay que quitarle el derecho a requisar ciudadanos sin ningún tipo de autorización. Sí, eso es verdad. Y no solo soy sin ilegal, una orden, soy constitucional. Y lo están haciendo. Sin que haya un patrón previo, sin que haya sucedido nada en la zona, sin que haya un aviso por radio de que se está buscando una X persona o un X motor o una X pareja. Simplemente porque esos ciudadanos entienden que le da su santísima gana de pararte y de hacerte la vida de cuadrito. Permítanme decirle esto. Yo acabo de decir que ahí ocuparon eso desde las 5 de la tarde del día de la acción y que había una concentración de militares. Y me acaba de llamar Licho. Licho Matos. Licho Matos. Me roban a Licho también. Me dicen, yo he pasado por ahí y no es verdad que hay ningún patrullaje. Por el área de la explosión de Poliplaza. Sí. Mira, va a decir que en la Jiménez Moya, oye bien, en la Jiménez Moya, entre 27 y Correy Cidrón, hay un motorista que anda solo, ese sí no anda, y no tiene perfil sospechoso. Y la motocicleta en la que anda tiene placa. Es una especie de descuidita.
se dedica a acercarse a los vehículos cuando ve a alguien con un celular, con un vidrio bajito, y rápidamente mete la mano, ¡fum!, le lleva el celular y sale. ¿Y cómo, de qué color más o menos? ¿Qué test tiene más o menos? No. Pero no te pudiste fijar. No te puedo decir qué test Oye, tiene. Lo que otro. te puedo decir que es indio para decir Oye, un color neutro. Felipe como Romero. se define en este país. No. Pero oye bien. Felipe Romero. Es alguien que. No, pero yo no estoy relajando. Estoy hablando en serio. bueno. Señores, no, los Estoy hablando de atracadores no una- son morenos, aquí de hay una muchos denuncia- extranjeros atracando. Estoy hablando de una Eso, denuncia de algo que se da con frecuencia en ese tramo, en la Jiménez Moya. Sin embargo, oye bien, yo lo he visto desde mi vehículo, cuando voy en mi vehículo, lo he visto llevando el celular a personas. Pero él tiene un punto Y, ahí. y es un punto. Y no lo sé. ¿Y por qué sin tú lo embargo, la sabes? policía no lo ha agarrado, yo lo sé. Entonces. Y yo no soy investigador, ni Pero soy policía, oye, ni soy nada. Oye, una cosa, cuando hablaba en nuestro comentarista deportivo de aquí, cuando hablaba, decía que hizo una referencia a la gente que usa gemelos. Y entonces me llama un amigo mío, Polibio Cruz, el tigre que nosotros hemos dicho, que nos ha invitado. Dile a José Luis que yo siempre he usado gemelos. Yo lo uso Y también. que el gemelo es un indicador de delincuencia. Lo que quiero decir para que me entienda Polibio, Que no para se que lo refiere a interprete, Polibio ni se refiere a mí. es que ninguna vestimenta es garantía de eso. Es decir, Ahora, ya no hay la gente que esquema. más daño le ha hecho a este país es más posible que no tenga la pelada del muchacho. Es más posible que use Porque gemelo. eso no ha podido llegar donde está lo que si ese llega con esa pelada, Él ¿dónde en está El gobierno de la tarde. Regresamos, Pero él lo vio ahí, era para tirar a regresamos al gobierno de la tarde. Son las 5:30. Avanzan las horas en este viernes 7 de diciembre. La Cancillería reconoció ayer al doctor Rafael Lantigua como emigrante destacado, una persona que todos nosotros en este equipo conocemos y al que le profesamos muchos niveles de cariño, que por cierto estuvo hoy en el gobierno de la mañana. Ayer se le entregó el Premio Internacional al Inmigrante Dominicano, señor Oscar de la Renta, durante una ceremonia celebrada este jueves, ayer en la noche, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. La Antigua tiene mucho servicio a dominicanos. Él es el director de la medicina interna del presbiteriano Es un científico. de Estados Unidos y es profesor además de la Universidad de Columbus, que es la responsable del hotel donde él trabaja. Es decir, es un dominicano que ha puesto en alto el nombre de su país y que siempre ha sido un hombre con voluntad de cooperación para asistir a los otros. Yo me traté en ese hospital presbiteriano en el 2003. Y puedo dar testimonio de que él es un hombre con una gran sensibilidad. Se merece ese reconocimiento. En un internacional, para quienes critican las reelecciones en plural, el uruguayo Luis Almagro anunció ayer que busca la reelección como secretario general de la Organización de Estados Americanos, cargo que asumió en el año 2015 por un lustro. Embajadores de Colombia y Estados Unidos me han transmitido planteo conjunto de grupo de países expresando apoyo a mi candidatura para la reelección como secretario general de la OEA, escribió Almagro en Twitter. He decidido aceptar dicha responsabilidad. Minutos después de publicar el tuit, el embajador colombiano ante la OEA, Alejandro Ordóñez, dijo a AP que preferiría no efectuar comentarios sobre la reelección de Almagro y remitió cualquier pregunta a la Secretaría General de Organización. La agencia también solicitó comentarios de la misión de los Estados Unidos. Muchos sin políticos han perdido la vergüenza obtenerlo porque Almagro no debía hasta estar ahora. enarbolando La República la pretensión de Dominicana la debería reelección. presentar a Leonel Fernández como candidato. El anuncio llegó de manera sorpresiva. sorpresiva porque al asumir el cargo había dicho públicamente, oigan esto, al asumir el cargo, Almagro anunció que no buscaría la reelección y en abril de este año entonces publicó un video en el que aseveró que la reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos a los votantes. Eso cuando hablaba de que los presidentes, sobre todo de América, quieren vivir de manera permanente en el cargo. Ahora el discurso es otro porque él también quiere reelegirse. Iniciamos con los comentarios, la ronda de las opiniones individuales y le damos el primer turno a quien le toca, Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Y decir que Almagro llegó ahí de chepa, de casualidad. ¿Podría Leonel Fernández ser un candidato a la OEA? No tenía, no tenía Almagro la más, Tiene el perfil. la más mínima posibilidad de ser secretario general de la OEA. Tuvo que detectársela quien tenía todas las posibilidades. Eso decían de Gómez Berger y el presidente de entonces, su
compañero de partido no le dio el apoyo. Bueno, pero Almagro llegó de chepa porque no tenía brille, todas las no posibilidades. brille tanto. Escúchame, Esteban, y deja que Leonel no va para parte. Ni para OEA, ni para nada, ni para Junta de Vecinos. Pero Leonel va a ser presidente. ¿De dónde? ¿Y por qué tú te ponías así? Porque me dejan comencé a Presidente comentar. Pongo tuyo. así, porque fue José Luis que te interrumpió, no fui yo. Ah, es verdad. sí. Cálmate, Retiro bébete eso. la pastilla, como dice don Álvaro. Trata de que él agote su turno. Usa Exacto. su comentario. Que yo le decía que Almagro llegó de casualidad porque el que tenía todas las posibilidades, cuyo nombre no recuerdo, ahora no sé si era el canciller, un ex canciller colombiano, no recuerdo, le detectaron un par de días antes un cáncer maligno y por eso entonces el único que quedó como postulado, como postulante, fue Almagro. Era por eso guatemalteco, Eduardo Stein. llegó. Ese era, ¿verdad? Miren, Y había otro que era un peruano, García Sayán. entonces se retiró. Y retiró exactamente. Él se llegó de retiró días chepa ahí. antes. Ahora mismo no tiene posibilidades de repetir. Miren, yo quiero hacerle un llamado a la Marcha Verde de la República Dominicana. Marcha Verde que yo públicamente Un boicot que hay también. me pronuncié respaldando sus actividades, respaldando sus propósitos, sus reclamos, ¿Dónde está la marcha? sus verde ahora? reivindicaciones. Resulta que ahora la Marcha Verde aparentemente le interesa más lo mediático que los reclamos certeros. Y digo esto porque a mí me llegó esta mañana una copia de unos documentos que ellos depositaron en la Procuraduría, procurando que se encarte a Castillo Sabiñón, con un expediente que no tiene fundamento suficiente para que pudiera ser encartado. Por corrupción. Por corrupción, que todo el mundo sabe que hace tiempo, si aquí ciertamente hubiese justicia, hace rato que ese señor estuviera sentado frente a los tribunales de la República. Hace rato. Pero cuando usted comienza a hacer acusaciones sin fundamento, usted lo que le está haciendo a esa gente que tarde o temprano van a tener que responder ante el país, es un bien. Si yo hubiese sido ese señor que sabe todo lo que hizo, toda la diablura que hizo, y que sabe que no está frente a un tribunal porque es un compañerito lo más influyente de los sectores de poder, yo le hubiese dado seguimiento yo mismo al expediente que ustedes depositaron. Un expediente vacío para que un juez entonces archive el expediente y ya yo no pueda ser sometido nuevamente por el mismo caso. Con ese tipo de acciones, ustedes abren la posibilidad de que él pueda limpiar todas las diabluras que hizo y garantizar que nadie le va a tocar, señores de la Marcha Verde. Porque el asunto no es mediático para estar frente a una rueda de prensa a los medios de comunicación, hablando en ocasiones pendejadas. Si usted quiere hacer un servicio noble al país, como ustedes desde el inicio lo hicieron, marchando en contra de la impunidad, cosa que respaldó todo el pueblo dominicano, no echen por la borda ya lo que ustedes lograron en la credibilidad del país con acontecimientos puramente mediáticos. Ese expediente que ustedes presentaron ante el PEC es un disparate. Y si Sabiñón le da la gana de darle el mismo seguimiento, un juez le va a declarar inadmisible ese proceso. ¿Y cómo usted lo somete nuevamente con el no bis in idem establecido en la Constitución de la República? Entonces yo lo hubiese hecho si hubiese sido Castillo Sabiñón. Ustedes están contribuyendo a que él pueda limpiar todas las diabluras que hizo con ese tipo de acontecimientos sin consultar a nadie, con expedientes vacíos que ustedes saben que no le van a dar seguimiento. Yo creo que ustedes tienen que saber que las cosas se hacen por etapas, pero con argumentos concretos y contundentes. Hay reclamos que ustedes han hecho últimamente que le ha granjeado frente a la sociedad dominicana el despojo de ese respaldo que se le dio. Ustedes mismos han buscado eso. Ustedes llaman una marcha hoy por todo lo que ustedes han hecho después de la última marcha, cuando viene a ver no reciben el respaldo de nadie que esté en contra de todas las cosas que ustedes han asumido que no era su papel en principio. Porque el papel de la Marcha Verde, el que respaldamos todos, es el que ustedes estaban protestando en contra de la impunidad que impera en estos gobiernos. Que todo el mundo lo sabe y que ninguno han podido revestirse frente a esa acusación.
Ahora entonces han enfocado los argumentos de la Marcha Verde hacia otros reclamos que nada tiene que ver, en principio, con el pedimento generalizado que se le hizo al Estado. No hacer sometimientos individuales, vacíos, procurando que ocurra lo que pasó con el amigo Bautista, senador de San Juan, y Víctor Díaz Rúa. Que independientemente de que sabemos que las manos milagrosas del Estado y de sus compañeritos estuvieron ahí para salvarle el pellejo, ya por esas dos acusaciones no pueden volver a ser sometidos. Ya lo que se cogieron por ahí son de ellos y usted no se lo puede quitar. ¿Cómo usted lo somete de nuevo? ¿Cómo usted lo somete de nuevo? Si la Constitución le garantiza a ellos como a todos los dominicanos que no pueden ser sometidos 2 veces por la misma causa. Y esos expedientes vacíos que sometieron ahí, sin consultar, hizo que los compañeritos de él encontraran argumentos para que hoy estén en la calle bebiendo vino, comiendo filete con los cuartos del pueblo dominicano. Celebrándolo. Si se va a hacer algo, porque a mí me llegan expedientes todos los días. Yo hablé con Yulisa en esto y le dije, mira, Yulisa, vamos a estudiar algunas cosas que le llegan a uno. ¿Y por qué tú hablaste con Yulisa por eso? Porque nosotros estamos estudiando algunos expedientes que le llegan expedientes judiciales. Sí, para ver si ciertamente los que nos entregan tienen argumentos, porque nosotros no podemos. Yo no puedo venir aquí a hablar de nada de lo que no tenga. Para determinar cuáles tienen calidad para o sustentación. Uno no puede coger unos micrófonos para hablar disparate, porque entonces la credibilidad de la empresa y la credibilidad de uno se pone en juego. Y hay que preservar la credibilidad de la empresa. Puede afectar la imagen de alguien que tal vez no tiene. Y también podemos afectar la imagen. Y esa es la peor parte. Entonces, sí, claro. Porque la Z difícilmente tú le puedes afectar la credibilidad. La Z es una compañía que tiene todos los años del mundo haciendo lo que sabe hacer. La gente entra y sale y los comunicadores se desacreditan solo, pero la emisora se preserva. Lógicamente. Ahora, cuando tú le haces daño a una tercera persona, claro, por no investigar, porque no estás seguro o porque tú no te documentas de todo lo que tienes que documentarte para asegurar que una persona cometió el delito de corrupción, robó o, como se dice comúnmente, metió la mano en las arcas públicas, ¿cómo tú retiras eso? Entonces, yo lo que quiero que ellos sepan que a nosotros nos interesa, al igual que a ellos, que todo el que metió la mano en las arcas del Estado. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Estados Unidos arremetió hoy contra el Pacto para la Migración impulsado por la ONU, que no había dicho nada públicamente, y acusó a la organización de tratar de globalizar las decisiones en materia migratoria a expensas de los estados. Tremendo argumento es. Sí. El documento, que será adoptado oficialmente la próxima semana en una cumbre en Marruecos y que no es vinculante, según dice la ONU, busca fijar entendimientos básicos entre los países para gestionar mejor los flujos de población. Para Estados Unidos, sin embargo, se trata de un instrumento que trata de promover la gobernanza global a expensas del derecho soberano de los estados a controlar sus sistemas de inmigración. Estados Unidos proclama y reafirma su creencia de que las decisiones sobre cómo proteger sus fronteras y sobre quién admitir para residencia legal o a quién dar ciudadanía están entre las decisiones soberanas más importantes que un Estado puede hacer, señaló la misión del país ante la ONU en un comunicado. Según Estados Unidos, esas decisiones no deben ser objeto de negociación o revisión en instrumentos o foros internacionales. Que lean eso, la comisioncita que fue de aquí de la Cancillería. Sí, pero oigan una cosa, independientemente de la disparidad de criterios que hay sobre ese hecho, tú oyes ese discurso norteamericano y tú no puedes separarlo de su historia reciente. Sí. Estados Unidos era el jefe del mundo para intervenir y decidir donde quiera. Y en un proceso global de injerencia, Pero ese planteamiento no es, al contrario, ese planteamiento va. Pero óyeme lo que quiero decir, no me adivine. Yo estoy diciendo que ellos, que fueron la hegemonía mundial del injerencismo y del control, ahora son proteccionistas. Bueno, sí, y ya eso, entendí, eso traduce un problema. El relevo del mando global que estamos asistiendo ahora, independientemente de sus contradicciones, es una aceptación de que ya ellos no pueden ser, como dijo el propio presidente, el policía del mundo. Ahora están replegándose a su propio Estado. Sí, eso, independientemente del sentido de eso, es una forma
que debe ser evaluada. Hay un cambio en el mundo porque la hegemonía que existía en el mundo durante 100 años está reduciéndose. Mira, eso es lo que traduce. Permítame, Yulisa, una adenda breve. Cuando ahorita Castillo Sabiñón llamó a Francis para que me corte. ¿A Francis? Pues Francis me ¿Y cortó. cómo tú dices una cosa? ¿no fue Castillo Sabiñón? Pues perdóname, Francis. Fue Castillo Oye, no relajes con la Fue la infelicidad marcha aquí. verde. Fue la marcha verde que llamó a Francis, a mi hermano Francis. Yo lo que quería recomendar para terminar a la marcha verde es que retirara esa acusación. Y que si ciertamente van a instrumentar un expediente, que lo formulen con documentaciones suficientes, capaz de que el encartamiento esté bien sustentado para que la sociedad Una pregunta, lo ¿tú le asuma. ofreces cooperación a la Marcha Verde para hacer eso? Yo claro que sí. Si me presentan las documentaciones, yo lo asumo. Pues yo nunca he tenido temor para Pero subir nada en ¿por qué tú contra dices que es vacío? de alguien que haya afectado al Estado. Porque es un el expediente que yo expediente. lo vi, que lo único que procuraba era una atención mediática, no un expediente para que se le siga. Y ese expediente. ¿Tú estás seguro que tú no viste la nota de prensa que anunciaba el expediente? Óyeme, no, ¿Qué era que tú te estás refiriendo? hermano, yo lo vi el expediente y lo tengo. Es más, yo lo tengo ahí en la guagua, te lo puedo mandar a subir ahora. Yo quiero que alguna gente No, te lo voy a subir. de los responsables Espérate, yo te de lo voy la Marcha Verde Está bien, pero que nos llame aquí. Perfecto, te lo voy a mandar a subir. Y yo lo que le estoy diciendo, aconsejándole a la Marcha Verde, No, que tiene porque sentido. es para que ellos sepan que todos queremos que esos señores que han saqueado el Estado se le haga un expediente, un proceso correcto para que sean colocados Porque lo que dice, detrás de la red en su momento. Lo que dice Eddie es que si se cae ese sometimiento por un mal expediente, ya no se puede Tú no someter puedes otra vez. encartarlo nuevamente por el hecho ese de Entonces, del automáticamente trasego queda del dinero que afectó a los dominicanos en la distribución del GLP. Entonces, es preferible que retiren el expediente, que se formule correctamente antes de que ese muchacho te utilice ese instrumento para limpiar toda su vaina. Eso es todo. Retírenlo. Y cuenten con tu cooperación. Pues siempre, para Fafa, hacerlo yo sé bien. por qué tú lo repites, pues yo no tengo miedo a yo asumir eso. Para hacerlo. Pero Oye, la Marcha Verde tiene buenos abogados. yo Tan someto- buenos como Eddie Alcántara o quizás Sí, de hay mucho. comparable. Pero si entiende que yo para asumirlo también lo asumo. Ahora, y pongo a Fafa como testigo, porque tú también yo- tienes que ser testigo. Óyeme, yo quiero que alguien de la Marcha Verde nos llame a nosotros para que nos dé su versión sobre ese comentario. Ojalá. Termino ahí. Sí, está bien. Y nos vamos con José Luis Mendoza, a quien probablemente habrá que darle una adenda también. También. Muchas gracias. Quiero primero, de alguna manera, decirle a la compañera, porque estuvo acá en este medio y más allá de que los medios, uno agota sus ciclos en ellos, seguimos teniendo afecto, cariño por Anibelka Rosario, que fue asaltada. ¿Cuándo? Esto ocurrió ayer, ella lo colocó en su Oye. cuenta de Twitter, le quitaron su teléfono celular, usaron lenguaje intimidatorio y violento, etcétera, etcétera. Y bueno, Y luego 29,000 la gente, ¿dónde estaba? así ocurrió. Obvio, esto generó, a partir de los comentarios de Anibelka, una gran reacción en las redes sociales. Eso entre algunas noticias que estuvieron llamando la atención, el hecho de los dominicanos que se accidentaron en una yola que parece iba intentando ir hacia Puerto Rico, algo que también ha sido noticia más recientemente. Y bueno, de esas cosas que siguen ocurriendo, independientemente de que ya hoy no ocupan los espacios que antes ocupaban, sigue habiendo gente que todavía arriesga su vida al marcharse del país por esa vía y al llegar a Puerto Rico, donde probablemente las cosas quizás no estén tan bien como en antaño, pero aún sigue siendo para mucha gente un primer peldaño asumible dentro de su riesgo. Así que esto nos llama bastante la atención. Se mantiene la importante visión, yo diría que presión ciudadana alrededor de los temas relacionados a la explosión ocurrida en Villas Agrícolas alrededor de la empresa Poliplas. Ya hoy comenzaba a salir un poquito más de información. La empresa, por ejemplo, determinó el número de empleados que en el turno de la mañana laboraban, 288. De las 6 muertes, aunque leo que ahora son 7, parece que el número varió de hace unas horas para acá. De las 6 muertes que hasta esta mañana parecían estar registradas, ya se habían identificado 4 por parte de la empresa, como 3 de ellas siendo empleados y 1 siendo contratista. Faltarían, por lo tanto, habría un faltante ahí
horas después de unas 2 o 3 víctimas mortales para que las mismas sean identificadas, o por lo menos la empresa dé la declaración de qué hacían ahí estas personas, ya sea que fueran empleados, contratistas, cualquiera que fuese la situación en la que estaban dentro de las instalaciones de Poliplas. La escena el día de ayer, personalmente indignante, de ver miembros del orden de la Policía Nacional más preocupados por alejar a las personas, hayan sido estas directamente familiares o no, que estaban preguntando, tratando de generar una interacción para conocer de sus familiares o de sus conocidos. Es una escena terrible. En países donde ocurren tragedias de este tipo, uno ve cómo se abre un espacio para todo lo contrario. Venga, pase, siéntese, tómese un café, ahí hay un psicólogo, hay un terapeuta, y alguien puede irle dando algún tipo de soporte, de apoyo a quien está atravesando una situación tan terrible como esa. El deber es para con las víctimas y sus familias primero, porque nada puede resarcir del todo una pérdida humana, en el caso de las fatalidades, y en el caso de aquellos heridos, es bueno recordar que los hay en todos los márgenes de gravedad, desde las heridas más leves y ligeras y superficiales, pasando por las más graves que comprometen la posibilidad de supervivencia de mucha de la gente en esta situación. De manera que hay que calibrar las prioridades, así como exigimos muchas veces más recursos, más preparación, equipamiento para los cuerpos del orden. También hay que exigirle a los cuerpos del orden con y sin ese equipamiento. Hay que pedirle también que su dimensión humana no la pierdan nunca. Están allí familiares, personas desesperadas, sobre todo aquellos que tardaron muchas horas, en el mejor de los casos, en saber que sus familiares estaban vivos, y en los casos más terribles, en confirmar ciertamente que se habían producido decesos que afectaban a sus familiares. Es una escena, yo diría, que perfectamente resumen muchas veces la pérdida de la brújula que tienen algunas instituciones. Y no se trata ahora de caer en la policía ni agarrarlo de chivo expiatorio. Lo mismo podemos decir para quienes tienen ahora la responsabilidad, siendo dueños, propietarios de la empresa. Miren, hay que hacer una diferenciación. Yo no sé a veces si son los nervios o qué. Es bueno que los empresarios dominicanos sepan diferenciar rueda de prensa de nota de prensa. La nota de prensa, usted la envía, usted directamente le paga a un profesional de las relaciones públicas para que pueda redactar la comunicación que usted entiende es oficial. Y esa comunicación se reparte, llega, se envía a una serie de medios que están interesados en la información. Ahí podrán publicarla, podrán hacer juicios. Otra cosa es usted convocar a la prensa en el entendido de que va a abrirse a preguntas. Si eso no estaba preparado, es bueno informarlo, porque en la inmensa mayoría de los casos se va a interpretar como que usted convocó a la prensa para decir en una atmósfera controlada lo que usted quería e impedir que ésta haga preguntas que probablemente van a ser incómodas. Lo cual, atención, va a llegar tarde o temprano. Eso es insalvable. Ha ocurrido una tragedia donde yo soy el primero que defiende el derecho a que sean los peritajes técnicos los que digan qué pasó y por qué pasó. Pero mientras tanto, hay un deber del que informa, y es inquirir, es preguntar, es indagar, aunque eso pueda ser incómodo para los propietarios. O sea, lo que le estoy aconsejando no es que no haga ni haga, es que lo haga bien. Es verdaderamente una escena que no se compadece con las necesidades de información y sobre todo de una actitud, sobre todo de cooperación, no solo con los organismos del orden, con los cuales hay, digamos, cierta coerción, cierto peso de ley. No, también es una cooperación con la sociedad. Así, los elementos que ésta tenga muchas veces para presionar no sean tan coercitivos directamente como los de la fiscalía o un juez o cualquier fuerza del orden. También puede darse a través de esa colaboración. Hay un deber. No tengo nada contra que el propietario, el presidente diga, no, nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro cuerpo de seguridad. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre en la información que ustedes manejan? Que esto ocurrió y donde pudo haber ocurrido un fallo por omisión o por acción de quienes estaban encargados de disminuir, de minimizar los riesgos. Vamos a tomarnos en serio todos, autoridades, ciudadanos, empresarios, el compromiso que tenemos con la sociedad, ese contrato que muchas veces no es material,
que existe a veces dentro de una ficción apoyada por las leyes, pero más que eso, por el sentido común, por la ética, por el sentido de pertenencia a un colectivo que es la sociedad. Vamos a la pausa, Francis, y venimos para concluir nuestro comentario. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:59, entramos en el último tramo, la última hora de este programa. Esta tarde han concluido la búsqueda de cuerpos bajo escombros en la explosión de Poliplas y concomitantemente el NEI Arias Lora dará de alta hoy a 3 de 6 pacientes quemados en la explosión. Bueno. 3 que mejoran, 3 que aún se quedan porque su condición lo amerita en el hospital. Las informaciones van evolucionando y así van evolucionando también los heridos. Y qué bueno. Tiene adenda José Luis Mendoza. De manera breve, el día de hoy amanecimos primero en el mundo esencialmente del deporte, pero luego yo creo que eso se expande a lo social, con una doble tragedia. En Venezuela murieron en una situación de tránsito. No me atrevo a llamarle accidente porque no creo que haya sido un accidente. Murieron 2 jugadores profesionales de béisbol. Luis Balbuena, que jugaba Grandes Ligas con los Angelinos, y José Castillo, que hace años no jugaba en Grandes Ligas, pero había estado en muchos niveles de béisbol, Japón, Liga Independiente y otros tantos más. Ambos mueren de la siguiente forma. En carreteras venezolanas, las carreteras venezolanas hace muchos años son lugares bastante riesgosos. Es un país que además de ser bastante grande, su infraestructura es bastante limitada en muchos casos y sobre todo hay áreas que están simplemente al abandono donde el AMPA, el crimen organizado, puede a sus anchas hacer y deshacer. Una de esas condiciones se da justo en la carretera donde estos 2 jugadores de béisbol encontraron la muerte. ¿Cómo? Esencialmente en ese punto del mapa hay una situación que nos recuerda mucho lo que ocurre aquí durante años en Villa Altagracia y en otros lugares. Se arrojan piedras o se colocan grandes piedras en el camino, se provocan los accidentes, se lleva a los conductores a falsear intentando salvar su vida y casi siempre en todos estos casos usted queda a expensas entonces de un grupo de gente que de manera violenta, si usted queda con vida, le reduce, le quita lo que tiene. En Venezuela le llaman piratas de carretera, a veces tienen otros nombres. Una situación que por cierto se ha repetido muchas veces en nuestra América Latina es como las vías de los accidentes en las vías de tránsito, hablando de accidentes propiamente, cada cierto tiempo han dado al traste con la vida de uno de estos jugadores de béisbol. De alguna manera, los peloteros nos recuerdan el caso de que son parte de la sociedad y en un porcentaje similar a lo que es su representación, la proporción que hay dentro de la sociedad, están expensas también, no solamente muchas veces de las malas decisiones que toman, de abusar de la velocidad, a veces del alcohol, muchas veces también del mal estado de las mismas carreteras o, por qué no, de la imprudencia de otros conductores. En este caso, específicamente el de hoy, la muerte de Balbuena y de Castillo, necesariamente tiene que ver con el brazo delincuencial. En América Latina, y Venezuela no es la excepción, y todavía es penoso decirlo, en República Dominicana hasta hace poco era bastante común y frecuente escuchar las historias de ahí de Villa Altagracia, de las piedras arrojadas. Señores, trasladarse en una carretera es poner su vida en peligro. Si no vas a morir porque probablemente el asfalto de pésima calidad cede ante la erosión que provocan la lluvia y otros factores, su vida está en riesgo a veces también por las consecuencias de la imprudencia ajena. Entonces, si esto no ocurre, entonces hay que ver qué tan prudente es usted, qué tanto respeta la vida de los demás, qué tanto respeta los límites de velocidad. Pero todavía todo lo anterior usted lo salva. Entonces interviene esa mano indirecta de quienes no teniendo ningún tipo de escrúpulo, entonces atacan la vida y propiedad de los otros. Una pena terrible. Uno de ellos estaba, por cierto, en los Angelinos de Anaheim hasta el año pasado, fue jugador de esa organización. Me sorprendió incluso saber que estaba jugando en su país. Creo que incluso ni siquiera lo necesitaba económicamente. Y miren, estaba allá en medio de toda esta situación, esta vorágine que atraviesa su país. Y hoy hay pues todo un luto con el fallecimiento de estos 2 hombres productivos, de bien. Grandes Ligas incluso ha estado haciendo hoy varios recopilatorios de sus imágenes, así como también todo lo relacionado a la pérdida. Nos recuerda la triste jornada aquella, fue un fin de semana, no lo olvido, cuando en vez de uno, murieron 2 peloteros. Andy Marte, en la carretera Castillo-San Francisco, y cuando apenas un poquito después de eso, nos enterábamos de la muerte de Jordano Ventura, ambos casos
cada uno con sus características y con sus historias. Ambos pues se iban muchísimo antes de lo que hubiera sido normal en una vida productiva, en una vida normal. Qué pena que tengamos que hablar de estos casos. Los atletas no son ciudadanos que estén por encima de los demás, pero sus muertes por su condición de celebridad tiende a impactar en más personas, y eso yo pienso entonces que puede ayudar en ese sentido. Hasta aquí nuestro comentario. Hay una atleta, José Luis, mexicana, la campeona de Lupita González, la campeona del mundo en marcha, que ha dado positivo hoy por un esteroide anabólico, por cierto, que también se dice que no va a poder ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Esa no muere, pero digamos que deportivamente la pasa mal. Exactamente, cae también. O sea que la vida de los deportistas es un constante cuidado. Sí. Cuando no tienen que cuidarse físicamente, cuando no tienen que cuidarse de los entrenamientos, del consumo, entonces tienen que cuidarse de las carreteras, de la violencia y de todo lo que puede pasar. A veces el atleta de lo que más tiene que cuidarse, como el artista y el político, es de su entorno. Su entorno sí, puede afectar. No le suma, le resta. No le suma. Mira, José Luis, te quería preguntar, porque, bueno, aprovecho para decirte que conversé hoy con Héctor J. Cruz y te mandó saludos. Ajá. Te dijo que tú tienes que... ¿No me mandó algo más? No, ¿Un sobre? Lo que me dijo fue que tú tienes que tomar como en la antigüedad un pañuelo y darle con el pañuelo en el rostro a Mario Melvin Soto y retarlo a un duelo. No. ¿Retarlo a un duelo? A un duelo, sí, que los hacía antes. Lo va a hacer Héctor J. Cruz. Pero básicamente, José Luis, de lo que quería preguntarte era de que hay una situación con los beisbolistas que están reclamando, si no la renuncia de él y la revisión de los documentos de la asociación, y han amenazado con que a partir del día 13 pudieran irse a paro. Algo que no se ha visto en la República Dominicana. Creo que nunca ha habido precedente de posibilidad de detención del torneo invernal. El torneo se detuvo por última vez por una jornada en la temporada 2010-2011. Paro que, por cierto, yo apoyé públicamente cuando FENAPEPRO en apoyo a uno de sus miembros, a Wilkin Arias, un pitcher, que iba a ser multado y suspendido por las Águilas tras un juego famoso, muy, muy célebre, donde Wilkin lanzó sin estar en roster. Eso está penado en las leyes, las reglas del béisbol. Ese juego aparentemente se le iba a confiscar a las Águilas, y las Águilas, como una forma quizás pienso yo de pagarla con el más pequeño, iban a multar y suspender al jugador, y FENAPEPRO salió en defensa de su miembro y paró el torneo por un juego. Fue la última vez. Y yo lo apoyé, por cierto. En este caso, el reclamo es de transparencia en la asociación. ¿Eso puede, tú crees que eso prospere? Mira, yo no puedo decir ni sí ni no. La transparencia y... ¿Eso recibe cuarto, esa cosa? Sí, FENAPEPRO recibe, porque hay un acuerdo hace muchos años. Ajá. Hay un porcentaje del dinero que ingresa en boleta, tengo entendido, podrían corregirme si estoy equivocado, que se le otorga a la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. ¿Con qué fin? Bueno, para que FENAPEPRO pueda, sobre la base de esos montos, operar en defensa de sus miembros que están en peor situación. Hay peloteros que no hicieron... Sus miembros son los peloteros profesionales y también los ex-peloteros. ¿Y desde qué año tiene Mario? Y por eso es que Mario Melvin Soto se paró como un gallito cuando le dijeron que lo iban a cuestionar y que lo iban a sacar de ahí. Mira, yo no dudo que la reunión de hoy en Validón fue, o sea, ya tiene una seriedad diferente. Pero yo pensaba que eso no recibía un chele, que Mario Melvin Soto ponía de lo de él para mantener eso vivo. El ejercicio de Soto, que yo no puedo decir lo contrario, es transparente, como él mismo decía en la entrevista de la polémica. Él defendía su transparencia y tiene todo el derecho a hacerlo. Bueno, dijo que ordenó una auditoría y que después de la auditoría tengo entendido que él va a salir de FENAPEPRO. Bueno, no es la Cámara de Comercio de Cuenta que va a hacer la auditoría. Habría que demostrar. No, seguro que es una compañía privada. Pero mira, fuera de ahí a él hay que demostrarle. Yo he dicho y sostengo que toda acusación necesita algún soporte. Se necesita un soporte, usted no puede decir alegremente que nadie se llevó nada si usted no tiene por lo menos indicios valederos. Ese tipo de ejercicio yo creo que es positivo. Si él sale ganador de esto, oye, se fortalece la transparencia tanto de la institución como de él. Transparencia que, por cierto, lo vuelvo y lo repito, señor Soto, a la que nunca hasta ahora, hasta este comentario me he referido. Insisto que quien le dio a usted mi nombre, yo no sé si lo hizo de maldad o por accidente. Está bien, pero dime, ¿qué va la actuación judicial contra él? Bueno, hay que ver qué consideran los peloteros, cuál es la vía, porque si están hablando de paro, no sé si habrán agotado las otras vías pertinentes. De verdad que es un caso. Yo hablo de eso para que sepa, porque él estaba como un gallito. Yo estoy hablando de él porque yo no ando a pie. A mí no se me puede tirar carro encima. No, pero independientemente de eso, no. A lo que ocurrió hoy, porque lo de hoy ya es una situación que pudiera poner en riesgo el curso del torneo invernal. Hace mucho tiempo
que yo he ido a mencionar de la federación. Primero, no sabía que recibía fondos. No sé si son muchos. Sí, si son sí, lo recibe, lo que sea, digamos. Claro que sí. Mira, con esos fondos se construyeron un edificio muy bonito que está en la calle norte del complejo donde está el estadio, que es el museo, la casa museo del pelotero dominicano. ¿Dónde está el Salón de la Fama? La calle sur. Ahí no funciona el Salón de la Fama, ahí funciona la casa museo, Sí, la casa específicamente. museo. Es muy bonito. Que me parece que fue una buena iniciativa, Sí. aun cuando hay que ver qué están exigiendo específicamente los jugadores, porque esto tiene que haber surgido de alguna motivación. Ahí tiene que haber una foto mía del ¿cómo se llama? Del aficionado que más caro pagó una boleta una vez que no me devolvieron de 2,000 pesos. Un bleach. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hay una esquina en el Alto Manhattan que han nombrado en memoria de Luis el Terror Díaz. ¿Ustedes se acuerdan? Merecido. Muy merecido. Liborio no come pendeja. El Tremendo estribillo compositor. del popular del tema. Auténticamente popular. Popular tema del fallecido cantautor folclorista Luis Terror Díaz. Retumbará este sábado, mañana, 8 de diciembre, cuando inicie la ceremonia de renombramiento de la esquina de la calle 165 y Avenida Amsterdam en el Alto Manhattan en honor al destacado músico y creador. La designación de la intersección fue aprobada por el Consejo Municipal a iniciativa del concejal Idanis Rodríguez, que representa el Distrito 10 del Alto Manhattan en el hemiciclo municipal. La esquina llevará ahora el nombre de Luis Terror Díaz Way. La ceremonia está programada para las 5 de la tarde de mañana y se espera la asistencia de autoridades locales, músicos, intérpretes, productores y activistas comunitarios en el tributo a Díaz. El concejal Rodríguez dijo que con orgullo lo invito a asistir a la ceremonia de renombramiento de la calle para honrar el legado de Luis el Terror Díaz, un artista de rock y folclor nativo de la República Dominicana que fue llamado el padre del rock dominicano. Ya ustedes saben, una calle del Alto Manhattan, la 165 y Avenida Amsterdam. Eso es aquí que decimos la 27 con Churchill. Allá es 165 y Amsterdam. En el Alto Manhattan será nombrada como Luis Terror Díaz Way. Tiene hasta un aire internacional el nombramiento de esa calle. Asimismo, con un aire, pero de historia, nos vamos con don Rafael Fafa Taveras, el hombre que dice que tiene 80 y sigue parado. Y yo quiero hablar de una superadora de esa imagen. Esta mañana yo estuve en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED, que organizó un reconocimiento a Ibelice Pras de Pérez. El INTED tiene un día con un autor o autora y su obra. Y este es el número 23 de los actos que INTED ha hecho de reconocimiento a parte de la intelectualidad dominicana. Aparecen los 23 que han sido objeto de ese tratamiento. Pues esta mañana el acto era de un autor y su obra de Ibelice Pras de Pérez. Ibelice es una muestra en muchos aspectos de la vida. Ella es una ensayista, una educadora, una política dominicana, hasta fue una activista sindical porque ella fue de la fundadora de la Asociación de Maestros, de la ADP, y fue su primera presidenta. Es decir, fue una militante siempre. Ha sido reconocida como una persona, primero transparente, de una sola línea, dedicada a la educación y a la política. Ustedes saben que Ibelice tiene 67 años en la educación y tiene 57 años en la política. Ella se inscribió cuando muerto Trujillo se estrenó aquí la democracia y se inscribió en el Partido de Voz en el mismo 1961 y actualmente ella es miembro de la dirección del Partido Revolucionario Moderno y ahí es la secretaria nacional de Educación y Doctrina y dirige el Instituto de Formación Política Dr. José Francisco Peña Gómez. Ibelice nació en el 31, es decir, que tiene 69 y 18 años, 69 y 18, que cuando tú lo sumas, dime,
69 y 18. Que dan 88 años. Esa es la edad de Ibelice. Y en esa edad, ella es una mujer activa, que hoy, aunque ahí no era práctica de que la gente que le echan el homenaje hablaran, ella pidió hablar y decía que su ronquera era una muestra del esfuerzo y de su permanente actividad, que de ninguna manera la detenía a ella para seguir trabajando. 88 años. Estaba ahí con sus hijos y con todos sus nietos y con muchos de los amigos que la conocíamos y compañeros que trabajaron. Fue presentada a ella ahí por el rector Rolando Guzmán, que fue quien dijo las palabras de apertura, el rector de INTEC. Esa mujer hoy, puesta ahí, nos permitieron de repente conocer los aportes que esa dama ha hecho en el país. Imagínense que el resumen solo de la bibliografía de ella, yo voy a leer algunos temas, pinta el carácter fundamentalmente de ella, dedicada a la educación y a la integridad de la política. 1. En el 66, los principales problemas de la educación secundaria dominicana y sus posibles soluciones. En el 69, la educación y el joven dominicano. En el 71, la formación de maestros en la República Dominicana. En el 71, memoria de la Facultad de Humanidades, donde ella trabajaba. Diagnóstico de la realidad educativa dominicana en el 74. El PRD y la Revolución Democrática Nacional en el 1974, que fue un año de muchas tensiones, cuando el Partido Reformista impuso, con la exclusión del propio PRD, la continuidad del doctor Balaguer. Pras de Pérez fue entonces una mujer dedicada en el 76 a la educación, gasto o inversión. En el 76, educación superior en la República Dominicana, diagnóstico, pronóstico y estrategia. En el 80, cursos sobre educación. En el 80, seminarios sobre educación en la República Dominicana. Y Pras de Pérez fue también secretaria de Estado de Educación, de Artes y Culto. Y Belice trabajó en el Simposio Regional sobre Formas Innovativas de Articulación que promueven la vinculación entre educación formal y no formal. Y terminó, de hecho, también teniendo una notable participación como congresista en su militancia política. Entonces, ella fue la primera mujer presidenta de un partido político en América Latina, la primera mujer. Y actualmente la directora del Instituto José Francisco Peña Gómez. Muchos testimonios se produjeron ahí de colegas y compañeros de ellos, sobre todo que al final Danilo Camilo, un salcedense que ha trabajado con Ibelice y que fue parte de su asistente cuando estaba en la Secretaría de Estado de Educación, Tirso Mejía Ricari y Hugo Tolentino Díaz, que eran amigos de Ibelice desde la infancia y tenían muchos vínculos familiares. Pero lo notable es cómo esa mujer ha hecho del trabajo una forma de vida. No acepta que los años la saquen de circulación y con esa suma de 88 años que me dice el amigo que es la cifra entre 69 y 18. Esa mujer, con la actividad y el tiempo que ella asiste a ese instituto, con la voluntad de diversidad temática que ella vive planteando, con la lucidez que se mantiene, una mujer que a todo lo largo de su ejercicio pedagógico y de su militancia política, y les reitero los números, 67 años en educación y 57 en la política, que estuvo ligada a Juan Bosch y a Peña Gómez, que aprendió de ellos y compartió con ellos el compromiso.
y que a sus años tiene la inmensa alegría de saber que la política para ella ha sido un servicio, nunca fue un negocio, y que la educación también fue un servicio y un apostolado. Decenas de gente que se formaron a su lado estaban esta mañana ahí. Y yo le decía a un amigo que tenía cerca, a Tony Raful, el ejemplo y la integridad en esta época de una mujer no son comunes, ni de un varón siquiera. Pero tú sabes lo que es tener 67 años en educación y 57 en política, y tú no puedes asociarla a ninguna de las vagabunderías de la política ni de la educación, y que aún hoy, con esos años, está haciendo un esfuerzo para reproducir su conocimiento o encauzar las voluntades y las vocaciones de los jóvenes. Es una persona que puede ser un modelo para la educación, para la política y para el patriotismo. Está ahí con su familia. Frente a eso, los tres, Danilo, Camilo, Hugo Tolentino y Tirso Mejía Ricard, concluyeron el acto hablando de sus experiencias particulares. Y Hugo dijo, después de plantear todas las experiencias y vínculos con Ibelice, que él se fue a su casa después de la última vez, estimulado por la persistencia de esta mujer que no se rendía ni a los años ni al trabajo. Y entonces escribió un pequeño poema que él leyó ahí y yo le pedí para compartirlo con nuestros oyentes. A tus años, dedicado a Ibelice Pras de Pérez. A tus años, inundada de luna tu cabellera, con tu andar aristotélico, paso a pausa, ir y venir y llegar a la idea. Crear la libertad en la conciencia, a tus años, con tu voz enroquecida de tanta entrega. Profesor sin cese la utopía, profesar sin cese la utopía, segura de que siempre deja huella. A tus años, Ibelice, verbo en ristre, desde tu fe y tu razón, Cristo y hostos reconciliados en el amor al ser humano que tú profesas. Yo quiero expresarle a doña Ibelice mi profundo reconocimiento, porque mi primera experiencia de relación con ella fue la noche del 16 de enero de 1962. El día que en el Parque Independencia le tumbaron la bocina a Unión Cívica que quedaba frente al parque, ahí en la prolongación de la Independencia, y mataron en una acción de intervención militar 4 personas, entre ellos el padre de una alumna con la que compartía yo la universidad, a Pío Barona. Y fue bajo el impacto de esa acción que los que éramos universitarios corrimos para la universidad. Y esa fue la primera acción. Y Ibelice pasó con 180 personas, entre las que estaba yo, esa noche, organizando entre todos la forma de que esa acción grotesca del crimen no limitara ni desalentara a la gente, sino que nosotros pudiéramos estimular y continuarla. La recuerdo porque siempre fue una mujer que dio la cara frente a todos los riesgos y los compromisos. Y creo que ella es una modelo de madre, de mujer, porque ha sido una mujer que ha defendido los derechos de la mujer, una modelo en la educación, en la política y sobre todo un legítimo modelo en una patria que necesita tener ejemplo, como ese luminoso ejemplo de Ibelice. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:28. Estamos ya en el último tramo de este programa, último programa de la semana. Hoy es viernes 7 de diciembre. A Fafa se le quedó algo. Sí, señor. Que yo no puedo dejar de integrar aquí en este comentario, o sea, del acto de hoy de Ibelice. Fafa también pide una adenda también. Sí, Así hoy es el día es. de las adendas.
perseverancia y servicio en una gran mujer fue una presentación del Colegio Santa Teresita, que estuvo siempre vinculado a Ibelice, con sus directoras ahí presentes. Fue un hermoso acto de la juventud estudiantil. Ibelice y su compromiso social, un círculo socrático hecho por el Colegio Secundaria Babeque, una hermosa demostración también. Y todas somos Sandra Castillo con Comunidad Educativa de Luz Mundi. Esos 3 centros dieron una demostración de respeto y admiración por una mujer que merece todo lo que podamos decir de alguien que es una guía y un modelo de la sociedad de hoy. Mira, una información. Hoy se está publicando en los medios de comunicación que la aduana de Puerto Rico se incautó de 96 kilos de cocaína del ferry que se traslada de República Dominicana hacia esa isla. En el Entonces, ferry. sí, en el ferry. En un contenedor iban distraídas, o sea, encubiertas en unos enlatados dentro de un contenedor que llegó a territorio llegó ayer porque el ferry llega los jueves. Entonces aquí vienen y salen pero las drogas. Un elemento que llama la atención a propósito de que dicen Sí, es parte de la cadena logística. Acuerden que el embajador decía que República Dominicana era un puente para el narcotráfico por la ubicación geográfica. Es verdad. Sí. Y que llegaban aquí, que de aquí entonces se reembarcaban para otros destinos de Estados Unidos. A propósito de que Eddie siempre está preguntando sobre el valor, el precio de la droga y de que el ¿De hecho dónde de está que, Eddie Alcántara que le tenemos el precio aquí, de que aquí en la República Dominicana se estima que un kilo de cocaína puede rondar los $10,000 o $12,000 estando aquí. Bueno, las autoridades de acuerdo con la información, las autoridades que ofrecieron esa información dijeron que el valor de esos 96 kilos de cocaína se estima en $2,400,000. Eso serían $25,000 por kilo. O sea, estamos hablando de que en territorio puertorriqueño parece que se estima que un kilo de cocaína pura cuesta $25,000. No le tema arriesgarse. Bueno, es el turno de Yulisa Céspedes. Bueno, y mi vocero oficial me ha anunciado. Nosotros hablamos hace unos días de unos dominicanos presos en Haití. Algunos que habían sido detenidos por la policía haitiana, que no habían sido presentados siquiera ante un tribunal, que no habían pasado por un proceso judicial de derecho y que se les habían violentado procesos inherentes a todo proceso judicial, valga la redundancia. En ese momento nosotros cuantificábamos esos dominicanos, los que habíamos podido establecer contacto con algún tipo de familiares o los representantes legales, y determinamos que eran 13. Dentro de ellos había una diversidad, había mujeres jóvenes, muy jóvenes, había una joven de 22, 23 años, había un camionero, habían 2 que estaban en una situación de conflicto por un autobús y habían otros que tenían relaciones de comercio en Haití por situaciones distintas, todos habían quedado allá. Sin embargo, una gran mayoría de los que estaban, independientemente de cuál haya sido la razón por la que cruzaban Haití, estaban detenidos y cursaban un proceso judicial por un tema migratorio. O sea, dominicanos que habían ido a Haití, habían cruzado esa frontera que es prácticamente virtual, sin tener visa, solo con su pasaporte dominicano, algo que podría parecer como una historia del mundo al revés, algo que se ve hasta cierto punto paradójico, y que debería hacernos sentir hasta cierto punto indignados. En ese momento nosotros conversamos con el abogado, él llamó aquí, de hecho se apersonó aquí a la Z y nos comentó cuál era la situación de cada una de esas personas y de que había un alto nivel de irresponsabilidad del gobierno dominicano. Luego de eso, los 2 dominicanos que estaban detenidos allá por el tema del autobús, que según lo que habían ellos mismos denunciado, un ciudadano haitiano les había retenido o secuestrado su autobús y en vez de apresar a los haitianos que habían cometido el delito, a quien habían apresado era ellos. Bueno, todo un lío. En ese momento nosotros empezamos a investigar cuántos dominicanos
hay presos por el mundo. La verdad es que República Dominicana no tiene una cifra conclusiva. No tenemos expedientes al día de cuántos dominicanos podrían haber en cada país extranjeros, pero sí tenemos cuáles son las medias o los países donde más dominicanos hay reportados. En Venezuela tenemos aproximadamente 23 presos dominicanos por diferentes delitos. En el último reporte que dio la funcionaria a cargo de ese tema en ese país, dijo que habían delitos que iban desde el vandalismo hasta el narcotráfico, y de una manera hasta peyorativa se habló de que esos dominicanos o esos ciudadanos que estaban detenidos en Venezuela, en su mayoría eran colombianos, a pesar de que en ese momento, que fue cuando se dio el informe, la gran mayoría de esa cantidad o de la totalidad pertenecían a República Dominicana y a Perú. Habían 23 de República Dominicana, 19 de Ecuador, 22 de Perú, 13 de Nigeria, 12 de Brasil, 9 de España, 9 de México, 7 chinos, 7 cubanos, 6 italianos, 5 norteamericanos, 5 de Guyana, 4 hondureños, 4 del Reino Unido, 3 de Libia, 2 de Argentina, 2 de Grecia, 2 de Haití y otros que ellos no habían identificado la nacionalidad. Aunque ustedes ven que ahí yo no he mencionado ningún colombiano, en ese momento que se vertió esa información, se hablaba de que el total de las personas de diferentes nacionalidades que tenía detenida Venezuela eran 1.157. Eso fue en una entrevista que dio Iris Varela, que era la ministra penitenciaria de Venezuela, en un canal estatal que se llama BTV. Y ella hablaba de todos los presos que ellos tenían en su sistema carcelario y cuáles eran los motivos. Aunque yo no he mencionado ningún colombiano, y ella no lo mencionó tampoco, dijo que los que se convertían en una especie de problema, no quiero mencionar las palabras textuales, pero palabras más, palabras menos, dijo que su primera influencia eran los colombianos y que eternamente habían ido a ejercer lamentablemente la prostitución, el narcotráfico, el sicariato, las modalidades delictivas que no se conocían en Venezuela, pero que fueron además parte de la cultura del paramilitarismo que inventó el expresidente colombiano Álvaro Uribe, asimismo, tal como yo se los estoy diciendo. Y esas fueron unas declaraciones que cayeron mal en su momento. Sin embargo, resultaron interesantes para darle seguimiento o para despertar algún tipo de inquietud sobre cuántos dominicanos habrían detenidos a lo largo del mundo. Pero en el resumen que ella hacía o en la acotación que hacía de manera directa con el tema de los colombianos, decía que ellos eran la mayoría y que aproximadamente 957 de esos 1.157 pertenecían a ese país. No habló de la situación limítrofe, no habló de muchas cosas, pero sí dijo que esos representaban su principal dolor de cabeza. Y nosotros hacíamos una especie de paralelismo, una especie de analogía de la situación que vivía Venezuela con los presos colombianos y decían ellos que con una inmigración permanente, aunque ahora estoy segura de que es al revés, pero de cómo los colombianos eran un dolor de cabeza para los venezolanos. No voy a entrar en la discusión de lo que significa políticamente las palabras de esta ministra, no voy a entrar en el análisis de que probablemente lo que se diga de los colombianos en Venezuela responda de manera directa a las dificultades políticas y económicas que hay entre esos dos países, porque mi interés en este comentario no es analizar el tema de la frontera colombo-venezolana ni de la frontera dominico-haitiana, sino de saber o de comentar con ustedes cuál es la situación que viven los dominicanos presos en el extranjero. En esa misma búsqueda de dominicanos presos por el mundo, encontramos que hay una estadística que habla de 10.330 dominicanos cumpliendo condena en las cárceles fuera del país, según unos datos que reportó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y decía en ese mismo informe que llamaba la atención
que haya esa cantidad de dominicanos encarcelados en el exterior con una población de solo 2.1 millones de criollos residiendo fuera del territorio dominicano, cuando en las cárceles locales la población carcelaria completa es de 26.492 reos. O sea, que casi la mitad, o digamos que un 47% de los presos en el exterior podrían ser una representación de los que están en República Dominicana, o al revés. Un 47% de los presos dominicanos o de la población carcelaria dominicana está reproducida en cárceles del extranjero. El país que concentra la mayor cantidad de dominicanos detenidos es España, que tiene recluidos a 5.433 dominicanos hasta la estadística que pude conseguir, que es de agosto. 5.433 dominicanos están presos en España. Es la estadística que pude recopilar hasta agosto-septiembre de este año 2018. De esos, 118 son mujeres. En segundo lugar, le sigue Estados Unidos, que tiene 4.480, representa el 43% de la totalidad. Y en todo el continente europeo hay 5.488 personas guardando prisión, representando el 53% de todos los dominicanos presos en el extranjero. Oigan, ¿cuántos dominicanos tenemos nosotros en cárceles internacionales? La minoría de los casos registrados por las autoridades dominicanas, un 4% aproximadamente, o sea, el equivalente a 364, están privados de libertad en correccionales de países latinoamericanos, de acuerdo a datos de la Dirección de Protección a Nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las estadísticas generales de la población carcelaria en el exterior corresponden al periodo 2017-2018 e indican que la mayoría de condenados en los Estados Unidos se encuentran en Nueva York, donde hay 1.360, de los cuales 1.334 son hombres y solo 26 son mujeres. Y así nosotros podemos ir por ciudad y tendríamos una estadística sumamente alta, que por cierto vamos a continuar después de la pausa, porque vamos a terminar concluyendo con un caso muy especial que están viviendo 2 dominicanas en Italia. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:43. Antes de irnos a la pausa, les hacía un recuento de cómo andan los dominicanos por el mundo. Y antes, por favor, de tú continuar, que yo te lo hice fuera del aire, porque es interesante. Que tú dices que, según la investigación, tenemos 13 ciudadanos dominicanos en Haití presos. Esos fueron los que yo pude contactar. Y que no tenemos estadística aquí. Y razón del por qué no la tenemos, porque tiene que haber algún detenido dominicano en Haití. Bueno, que yo sepa, hay 13. Yo conversé con el abogado de varios de ellos. Aquí hay, de hecho, una organización que trabaja con esas personas que están detenidas en Haití, brindándole asesoría legal. Pero en ese momento nosotros les pedimos al Ministerio de Relaciones Exteriores que se involucrara, que buscara la solución a esos dominicanos que estaban presos en Haití por asunto de documentos, no por delitos mayores, no porque habían robado nada, no porque habían matado a nadie. Porque entraron sin visa y sin cosas. Exactamente. Que están haciendo lo correcto los haitianos. El que no lleva papel y no va con su papel a Haití no puede entrar en Haití. Eso es correcto. Ellos hacen lo correcto. Los que no hacemos lo que ellos hacen. Dándole una lección somos nosotros. a los dominicanos. Claro. Yo pasé con Nayib Chaede, y debo decir esto una vez. Fuimos a Jimaní. Y cuando en la frontera de Jimaní con República Dominicana, me interesó yo cruzar y ver cómo alguien estaba fabricando una bebida esa que clara, que sabe a gas. ¿Cómo se llama? Clerén. Digo yo, pero mira cómo lo están haciendo. Y dice alguien, tú quieres cruzar a ver. Y cruzaron. Claro. Y había una patrulla de la MINUSTAH. Y llegaron unas autoridades de la policía haitiana y dijeron, ¿usted tiene documentos? Pregúntele a Nayib, que es testigo de eso. No, fue él que nos dijo, vaya, que esto no es relajo de su país. O sea, ellos hacen lo correcto. Sin embargo, se burlan de nosotros. Y no aprenden los dominicanos. No, ¿qué es lo que van a aprender? Bueno, pues Haití, aunque nosotros sintamos cierto nivel de indignación porque hayan dominicanos detenidos por temas migratorios, porque hayan cruzado la frontera sin documentos, no por nada distinto, sino por la situación que nosotros vivimos de manera permanente con ellos, cómo se vulnera esa misma frontera desde Haití hacia República Dominicana, cómo viven los haitianos en República Dominicana, cómo cruzan, cómo permanecen, cómo se les brinda todo tipo de atención y cómo se les respetan los derechos, y que en una manera de
un acto de reciprocidad, a los dominicanos no se le brinde el mismo servicio, pues sí, eso a mí me causa cierto nivel de indignación, aunque reconozco que lo que Haití hace de defender la aplicación de su ley migratoria es lo correcto. Lo que pasa que quienes hemos fallado en la mayoría de las circunstancias hemos sido nosotros, que hemos permitido que esa situación se dé de este lado y no hayamos podido controlarla. Ahora, es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los consulados que están en esos países, principalmente en ese de manera específica, de los embajadores, gestionar la situación de respeto al derecho jurídico y de derechos humanos que debe corresponder a cada dominicano que se encuentra detenido en suelo extranjero. No solamente tiene que ver con visas, no solamente tiene que ver con expedición de pasaportes en territorio extranjero, ni con que el Ministerio de Relaciones Exteriores busque en todo momento la mejor forma de abrir fronteras para que tengamos mayores oportunidades de ir sin visa a otros países, sino que la situación de los presos en el exterior tiene que ser un papel de prioridad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Decía hace un momento que en Estados Unidos hay una gran cantidad de dominicanos detenidos. En Connecticut nosotros tenemos 695, que por cierto, 695 presos. ¿En un estado solo? En Connecticut, sí. Pero de todos ellos hay una sola que es mujer. Una situación similar hay en New Jersey, que hay 255 compatriotas recluidos, hay 15 que son mujeres, y en Pensilvania hay 76 internos, de ellos solo 4 son mujeres. No hay diferencia, por cierto, en que hayan mujeres y hombres, simplemente hago la acotación porque llama la atención que la diferencia del género de las personas que están detenidas es sumamente alta. 4 mujeres en 76, 15 en 255 y una sola en 695. Oye, pero la diferencia, sí, muy pocas. Pero la diferencia en América Latina tampoco es distinta de eso. Según el último reporte que tenemos de la Cancillería y que fue replicada por algunos medios de comunicación como el Listín, dice que en la isla de Puerto Rico hay 100 dominicanos encarcelados. Ahí hay 5 que son mujeres. Y si les hago un recuento un poco más rápido por cuestión de tiempo, realidades parecidas hay en Panamá, donde hay 68, en Chile hay 31, en Perú hay 30, en Colombia hay 25 y en menor proporción, una cantidad no certeramente establecida, hay en Cuba, Ecuador, Costa Rica, Venezuela, Uruguay, México y Trinidad y Tobago. Me quiero referir de manera específica, en breves minutos, a un caso que tenemos de 2 dominicanas presas en Italia. Hoy hay una denuncia que hicieron sus padres esta semana, tan cerca como antes de ayer, y expresaron la situación por la que están pasando sus 2 hijas, porque son hermanas. En ese país, están en una cárcel de Italia, según dicen los familiares, están aisladas, sin que se les permitan visita. Qué raro. Y están pidiendo la ayuda del Ministerio de Relaciones Exteriores y del propio presidente Danilo Medina para que se dé una intervención diplomática para que se respete el derecho de estas 2 ciudadanas. Según dicen sus padres, estas 2 jóvenes, hay una de ellas que está enferma, están aisladas y no han podido tener contacto ni con la familia ni con los abogados. Ellas 2 responden a los nombres de Evelyn y Yulisa Aguas Vivas Martínez. Son 2 jóvenes de 25 y 26 años respectivamente. Son nativas de San Cristóbal y, de acuerdo a la versión que dan los padres, llevan 6 meses presa en las condiciones que les acabo de decir y han presentado problemas de salud. La familia dice que cuenta con el apoyo de las entidades de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Desacatados y de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Inmigrantes, que fueron los que divulgaron la información. Ellos dicen que ya la situación es preocupante, no tienen contacto con sus hijas y ellas se encuentran prácticamente solas en ese país europeo. Debo decir, para hacer la historia, digamos que más completa, que ellas o una de ellas conoció por internet a un italiano
el padre de una de las jóvenes dice el nombre de ese caballero, que estableció una relación con él, que se casaron y que él se la llevó para allá. Que a pesar de que procrearon una hija, el extranjero la abandonó en la cárcel debido a que están divorciados y que se llevó a la niña. Como ustedes ven, quizás no les voy a abundar en el caso por una situación de tiempo, pero que ellos tienen información precisa de que los motivos por los que sus hijas están presas en esta nación no se conocen. Y que ellos necesitan con toda seguridad y con toda comprensión de parte nuestra, que el gobierno dominicano se involucre en el caso de estas 2 jóvenes dominicanas que están en Italia, hijas de dominicanos que no tienen los recursos por la vía propia de ir hasta ese país, investigar, asignar tal vez una defensa legal apropiada para que esas 2 ciudadanas... ¿Quién está en la embajada dominicana en Italia? ¿No era Peggy Cabral? Con mucho más razón para que se interese por la suerte de su compatriota, porque debían hacerlo. Claro. Esta debe ser una denuncia a la que el Ministerio de Relaciones Exteriores le preste atención. Pero, al igual que estas 2 ciudadanas dominicanas detenidas en Italia, sin comunicación con su familia, sin una representación legal adecuada, según lo que denuncian los padres, sin un establecimiento real de cuáles son las causas por las que se encuentran en esa situación, son 2 casos más que se agregan a esos 10,000 y tantos casos de dominicanos que se encuentran presos por el mundo. Nosotros sabemos que cada embajador tiene su agenda, que cada embajador va con un trabajo establecido a cada país que va a representar a República Dominicana. Pero los presos dominicanos en el extranjero deben de ser también un tema prioritario para la Cancillería y para la política exterior de nuestro país. Ojalá y que en algún momento nosotros podamos tener acceso a más información sobre los detalles de cada caso de los dominicanos presos en el extranjero y que el precedente que sentó en República Dominicana, el caso del señor Naudín, ese eurodiputado que se burló de República Dominicana en tierras extranjeras, que vino a República Dominicana, se llevó 2 pilotos que estaban involucrados en un caso de narcotráfico, los sacó del territorio, aún teniendo ellos una prisión domiciliaria que aparentemente no era supervisada, sirva como un ejemplo de lo que República Dominicana podría hacer por los ciudadanos dominicanos que se encuentran presos en el extranjero. Tal vez no es el mejor ejemplo, porque nosotros estamos hablando de ciudadanos extranjeros que vinieron a vulnerar la seguridad jurídica y seguridad territorial del territorio dominicano. Sin embargo, se fueron sin ton ni son, pasaron sin pena ni gloria, e inclusive la justicia dominicana fue benévola con esos ciudadanos de otras nacionalidades que vinieron a burlarse de este país. Más de 10,000 dominicanos se encuentran presos en aguas extranjeras. Se encuentran privados de libertad. ¿El número? Más de 10,000 dominicanos. Por situaciones diversas. Y ahora les recuerdo, les menciono, les traigo a colación el caso de estas 2 dominicanas que están presas en Italia. Y le pido al Ministerio de Relaciones Exteriores que se interese un poco más por cómo se lleva la política de defensa en el caso de los presos dominicanos que se encuentran en países internacionales. O sea, que sería bueno que de la Cancillería viniera alguien con capacidad de informarnos qué relación tiene esta entidad con esa suma respetable de 10,000 dominicanos presos en cárceles del mundo. Así es, Fafa. Nosotros, por cuestión de tiempo, hemos terminado el día de hoy. Concluimos la semana. Hoy es viernes 7 de diciembre. Estamos en plena Navidad y son las 6:55. Este equipo se despide. Les deseamos feliz fin de semana y regresamos. No podemos irnos en blanco en esta Navidad. Regresamos. ¿Qué ustedes creen? El gobierno de la tarde.